Hola, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar este vivo que lo anuncié hoy un ratito antes, así que bueno, empezamos este vivo que lo llamé ¿Por qué acomodar tus números aumenta nuestra rentabilidad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué nos pasa en general cuando empezamos a emprender? ¿Sí? En realidad, cuando empezamos a emprender tenemos una idea de que queremos hacer algo, queremos prestar un servicio, queremos vender un producto, entonces empezamos a emprender con esa idea, nos ponemos, hacemos unos cálculos, hacemos un plan, nos ponemos una fecha para empezar y nos lanzamos. Lo que está perfecto, eso sí. Ahora, ¿qué va pasando en el día a día? Hola, ¿cómo están? ¿Qué va pasando en el día a día cuando empezamos a hacer esto, ¿sí? Nos van surgiendo distintas cosas que, como no lo empezamos con una estructura o no las tenemos en cuenta, se nos van acumulando y lo que pasa en realidad que van surgiendo situaciones que las tenemos que atender, ¿sí? Entonces, al final del día lo que tenemos es un montón de urgencias atendidas, pero los números no son los que habíamos calculado antes, ¿sí? Entonces, ante estas situaciones, lo que podemos hacer son dos cositas, ¿sí? En primer lugar, cuando nos llenamos de tareas, tenemos que empezar a organizarlas, ¿sí? Y esta parte de la organización la vemos en el mini curso que tengo disponible. Y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es ver por qué los números no salen como los habíamos previsto, ¿sí? Entonces, tenemos que ver dónde está la situación o la causa, digamos, que genera este síntoma y cómo mejorarlos. Entonces, una de las partes que se da en el mini curso son las cosas que tenemos que tener en cuenta y lo otro lo voy a hablar en el taller del martes 30 de agosto. Entonces, redondeando esto, digamos, ahora vamos a enfocarnos a los números. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos unos números y no sabemos las causas, ¿sí? Estas pueden ser un montón y generalmente el síntoma nos está mostrando de que tenemos que mejorar algo. Es decir, ¿cuáles son los síntomas? Los números no me dan. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Para empezar a mejorar. En primer lugar, hay unos pasos que tenemos que ir viendo que son, primero, separar lo que son las finanzas personales de las finanzas de tu emprendimiento. Y esto no quiere decir que lo separes de un día para el otro, porque obviamente cuando empezamos a emprender, en general, nos pasa que las tenemos mezcladas, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso. El segundo es determinar una buena estructura de costos y acá tenemos que hacer una pequeña diferencia entre los costos fijos y los costos variables, ¿sí? Esto lo vamos a ver más en profundidad después. Separar los costos en costos fijos y en costos variables nos lleva a tener una mejor base para poder determinar cuál es el precio del producto o del servicio que vamos a ofrecer, ¿sí? Y en esto nos sirve tener en cuenta todos estos números, nos sirve para ver después lo que es el punto de equilibrio, ¿sí? Yo sé que son muchas cosas, pero bueno, el punto de equilibrio es el punto en el cual nos indican si cuántas unidades de producto o de servicio tenemos que vender para poder afrontar los costos, ya sea fijos o variables, y en ese momento no tenemos ni una ganancia, nuestro negocio está en cero. Entonces, con una unidad más, recién empezamos a tener ganancias, ¿sí? Entonces, una vez que determinamos el punto de equilibrio, ahí vemos si el negocio es rentable y si el modelo de negocio es rentable. Entonces, después lo que tenemos que hacer es una estrategia para poder mejorar, ¿sí?, nuestro modelo de negocio o nuestra comunicación para poder aumentar la cantidad de productos o servicios que estamos vendiendo. ¿Está? Para esto tenemos que tener claros, ¿sí?, cuáles son nuestros números.
porque muchas veces nos pasa de que hay un montón de costos y de gastos que no los tenemos en cuenta, entonces sí los afrontamos, pero como no los anotamos, sí se nos pasan, ¿está? Entonces, una de las cosas que hoy les quería decir y dar un tip es ver cómo empezamos a calcular lo que son los costos variables, ¿sí? Entonces, en realidad los costos variables tienen muchas cosas que están, o sea, que llevan adentro en el cálculo, pero lo que yo te propongo hoy es empezar a hacerlo como una receta de un jugo, un cóctel o una receta médica, ¿está? Entonces, si vos, por ejemplo, veamos, una receta médica, el médico te dice que tenés que tomar la pastilla tanta cantidad a tal hora, el jarabe, qué sé yo. Cada una de esas cosas también tienen sus componentes, ¿está? Entonces, jugar nosotros con los componentes de los costos variables de nuestros productos como si fuera una receta, a lo mejor se nos hace más fácil. Entonces, lo que yo te propongo hoy es que empieces a anotarlos y digas, por ejemplo, si vos vendés, vamos a ver un ejemplo, aceites esenciales. Entonces, vos comprás el paquetito, ¿sí? O la cantidad de aceites esenciales, que es una cajita que vienen 10 botellitas. Entonces, vos no vas a venderle las 10 botellitas a tu cliente. Entonces, tenés que calcular cuál es el costo de cada aceite. Pero a su vez, tenés que calcular también cuál es cuál es el costo, digamos, que te sale el packaging, el costo del envío que tuviste que pagar y cómo lo distribuís entre los distintos aceites, ¿sí? Entonces, para darte, es una breve idea, digamos, de que cómo tenés que empezar a calcular tus costos variables para después poder tener un número claro, ¿sí? Para poder después calcular el punto de equilibrio. Y de todo esto, lo que vamos a hablar en el taller de la semana que viene es de justamente todos estos pasos y cómo determinarlos, ¿sí? La idea de, también les voy a dar las planillas para que no estén pensando, sino que las vayan completando. Y la idea es empezar a tener una estructura para poder separar las finanzas personales de las finanzas de tu emprendimiento. Y no te preocupes si no las tenés hoy, porque la idea es empezar a tener en claro y, ya sé que dije mucho, esa es la idea, pero bueno, empezar a tener en claro cuáles son parte de mis finanzas personales, cuáles son las partes de mis finanzas del emprendimiento y empezar a ejecutar un plan para poder llegar a ellos. Así que bueno, espero que este vivo, que yo los hago súper cortitos, haya quedado bastante claro y cualquier cosa ya sabes que me podés consultar a través del Instagram o ahí tenés mi número de WhatsApp. Entonces, no hay ningún problema, yo con gusto te respondo. Así que bueno, te mando un beso enorme, ¿sí? Y como saben, cualquier consulta que tengan, los espero en mis redes y en mi WhatsApp. Así que bueno, nos vemos.